Yo hice el ICE, pero no sé si lo hice bien. Eso, ¿no? Bueno, al final, pero es lo mismo que habíamos visto en el video. Estuve en la clase cuando hicimos el video. La política de los otros. Lo que sí de la parte teórica salía, ¿no? Ya la nota. Base si las preguntas habían contestado o no de manera correcta, les da una calificación más o menos. ¿Pudieron ver cómo les fue ahí? Sí, ¿Cuál es su nombre? ¿Ramos? Ya. Bueno, entonces no hay ninguna duda, todos estamos bien. Vamos a ya empezar a dar inicio de lo que nos correspondería esta semana, ¿no? Lisa, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Cuando hice, ¿cómo se llama? Los balances en T, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Sí, sí. Y para, ahí tenemos que recorrer, digo, mover, ¿no ves las cuentas? Y ahí servicios de agua puse, y como servicios de agua estaba en el patrimonio con menos, entonces a los del T, ¿cómo va? ¿Al debe o al haber? Al haber, es un egreso, ¿no es cierto? Servicio de agua es un gasto. Entonces, aquí, ¿cómo está? Aquí. Aquí cuando tenemos un egreso, como en el ejemplo de servicio eléctrico, toditos son negativos porque disminuyen y van como ese negativo Sí. a la vez. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, aquí en este está igual entre paréntesis. Contablemente los paréntesis también significan negativo. Ya, bueno, para este caso nomás. Ya está bien, dice, gracias, esa era mi duda. En estos otros casos, bueno, he utilizado paréntesis solo para agrupar. No tiene ninguna significación de signo positivo o negativo, nada. Pero para este caso particular, sí está entre paréntesis porque es menos. Tal vez para que se entienda, podríamos ponerles menos. Y cuentas por pagar al debe nomás, ¿no? Cuentas por pagar es un pasivo, ¿no? Entonces va dependiendo, si aumenta va al haber, si disminuye va a ir al debe. Y si primeramente he comprado, pero todavía no he cancelado, y entonces ahí primeramente se registra en el debe, ¿verdad? No, el pasivo es por eso hay que ver la regla de las cuentas. El pasivo, cuando empieza, siempre empieza en el haber. No va a haber un pasivo que empiece en el debe. Y si es que no existía, digamos, empieza con cero, ¿no? Aquí, por ejemplo, creo que lo habíamos hecho empezar con cero. Aquí está el proveedor, por ejemplo. Proveedor es una cuenta de pasivo. Entonces, siempre ha iniciado la transacción inicial en el haber. En este caso lo hemos hecho iniciar con cero porque la primera transacción no había nada, ¿no? Entonces, por eso lo hemos iniciado con cero.
Ya en posteriores transacciones es que recién ha aparecido. Aquí recién en el tercer cuadrito ha aparecido con un monto. Y ese monto como aumenta al pasivo, entonces se lo pone como incremento en el haber. Cuando disminuye, va al debe. Ese cuando disminuye es cuando ya se está cancelando la deuda, ¿no? Claro, puede ser parcial o total o cualquier tipo de combinación, pero está disminuyendo esa cuenta. Oh, ya, ya he entendido. Ya, gracias. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna duda? Inge, una pregunta. Ya, a ver, un momentito, aquí su compañera también tiene una pregunta. Los asientos. Sí. Sí, aquí. Ya, aquí su compañera pregunta, por ejemplo, estos ejemplos que hemos hecho, que, bueno, el objetivo, digamos, ¿no? El objetivo es justamente que vean que se cumple primero la regla de las ecuaciones, ¿no es cierto? Activo es igual a pasivo más patrimonio. Evidentemente, no, cuando ya registramos transacciones, no utilizamos esta forma, ¿no? Con cuadritos, sino que vamos a hacer asientos, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, simplemente estos ejemplos sí era para eso, para que se den cuenta que se cumple la norma, ¿no? Esa fórmula matemática que tenemos, que activo es igual a pasivo más patrimonio. Y que las cuentas también cumplen las normas, o sea, la interacción con el debe y el haber, ¿no? Que cuando expresamos las cuentas, que esto sí vamos a ver, por ejemplo, en el libro mayor, tiene que estar expresado en el debe, en el haber, por la cantidad que se haya modificado. Ya, entonces, sí, ese es el objetivo o era el objetivo de estos ejemplitos. Pero ahora, por ejemplo, ya vamos a entrar hoy día a lo que son los asientos, el libro diario, y vamos a utilizar este mismo ejemplo para realizar los asientos. Pues si ustedes ven, por ejemplo, bueno, aquí hay pocas cuentas ahorita y todo. Entonces, el poder realizar de esta forma así cuadros y todo el tiempo copiar los saldos de las otras cuentas que no intervienen, no es práctico. Puede tomar mucho tiempo, ¿no es cierto? Cuando tenemos ya muchas cuentas. Entonces, simplemente era para que se den cuenta de que se cumple todo lo que hemos ido viendo teóricamente. ¿Ya? ¿Alguna compañera tenía ahí una duda? Sí, Inge, del servicio de agua o de electricidad. ¿Hay que registrar siempre con menos o directamente lo puedes registrar nomás, digamos, 2000 nomás así, sin menos? No, es con menos, porque mira, aquí igual lo mismo hemos visto en la teoría. Para las cuentas de ingresos. Ya las disminuciones siempre van al haber, ya con negativo. Sí. Solo que hemos dicho que tienen dos particularidades, ¿cierto? Las de ingreso y las de egreso, que no van a tener, por ejemplo, las de ingreso no van a tener disminuciones, entonces no van a ir al debe casi nunca. Tendría que ser un caso muy, muy raro que alguien haga. Pero en la práctica no. En la práctica siempre las cuentas de ingreso van a estar aumentando aquí al haber. Y ocurre lo contrario con las cuentas de egreso. En la práctica, en el debe no se los va a encontrar prácticamente. Solo se los va a encontrar en el haber como negativo, disminuyendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Sí. disminuyen el patrimonio. Y por ejemplo, si vemos en lo que hemos hecho, que está con menos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está disminuyendo a todo el patrimonio. ¿Ya? O sea, no es un activo, no es un pasivo, tampoco es una cuenta de aporte de los socios,
pero sí es una cuenta de gasto, egreso. Entonces, por eso está aquí disminuyendo con negativo, ¿no? Entonces hay que registrar en los mayores de T siempre con menos. Y siempre va a estar a este lado. Estas cuentas de egreso, como en los ejemplos, siempre va a estar a este lado. No vamos a poder ver a este lado porque, les decía, lógicamente, nosotros cuando estamos pagando el servicio de agua siempre es un gasto, ¿cierto? Mensual. Sale de algún lado, digamos, ese dinero y pagamos. Pero no se va a dar el caso que el servicio de agua nos pague a nosotros, ¿no? No habría. Ahora, por ejemplo, en una consulta que hizo una de sus compañeras, decía, bueno, la venta es un ingreso. Ya por eso, por ejemplo, esta venta igual está todo el tiempo está en el haber, pero sumando. Ella preguntaba, ¿y si hay una devolución de venta? Lo que haríamos es poner al debe esa devolución porque está disminuyendo. No, esas cuentas no funcionan así. Podría darse el caso, pero no funciona así. En la práctica lo que ocurre es que se genera una nueva cuenta o existe una nueva cuenta a la cual le llaman devolución de venta, que como cualquier egreso va a ir al negativo, ¿no? A la B. ¿Ya? Entonces esas cuentas siempre van a estar así, en ese lado, solo que una con negativo y la otra con positivo. No, la mercadería disminuye, y la mercadería es un activo. Y bueno, la venta ha entrado a algún lado. Es que en estos ejemplos no hemos visto todavía todo el desglose en una transacción. Solo hemos visto, digamos, cómo se mueve el activo con el pasivo. Entonces ahí, por ejemplo, no hemos visto la cuenta venta propiamente en ese ejemplo. Sino simplemente hemos dicho la mercadería va a bajar su monto y va a entrar eso a caja, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos haciendo que otro activo aumente. Solamente ese movimiento hemos hecho. En realidad, ya viendo los asientos, vamos a ver que sí, hay otra cuenta que se mueve, que sería la cuenta venta y costo de venta. Bueno. Ya. ¿Alguna duda más? ¿Han subido todo su examen o todavía falta? Yo lo subí, Inge, pero me equivoqué en la parte, ¿no ve? Que te dije, que le pregunté del servicio de cuentas del agua, en esa parte me he equivocado. Ya. Ya, bueno, de los errores se aprende más. ¿Qué vamos a hacer? Sí, Inge. Bueno, tampoco va a afectar mucho, digamos, si ya hecho esto. No va a afectar mucho la nota. Usted pudo. O sea, el resultado es el mismo, pero solamente falta el signo menos. Ya. Sí. Claro. Ajá. ¿No hizo las test? Buenas noches. Bueno, de todos modos sigue abierto, digamos, ¿no? El examen, aunque en teoría está hasta las 7. Si quieren modificarlo, lo modifican hoy día porque va a permitirles subir nomás. Bueno, gracias. Sí. Ajá, entonces, como les digo, digamos, la idea no es que decir nos estemos dando cuenta y les penalicemos, ¿no? Quitándoles notas.
Mejor si se dan cuenta, aunque sea a último momento, y pueden rectificar los errores. ¿Usted pudo salir el examen? No, tenía la cosa que lleva de la tarde en el lado del debe y el lado de la comunicación. ¿Y todavía no acabó o ya terminó? Y la última parte que la última transacción, Ajá. eso no he podido hacer, y eso que me estaba haciendo ayer con mi hermano, pero es la residencia más diferente a la universidad. Claro, es que en realidad no, lo único que estamos haciendo es hacernos dar cuenta de algún movimiento, ¿no? Todavía no hemos entrado a lo que realmente se hace, ¿no? En la práctica. Pero súbalo. Aún digamos, si puede acabarlo, eso no le falta. Y las tres de banco y de caja. Porque la T de caja, por ejemplo, ese día se los hice. Creo que aquí lo debí guardar. Ah, no. Aquí la de banco, por ejemplo, se los hice ese día. Así debería quedar la de banco, por ejemplo. O sea, ¿no? La transacción inicial que empieza en 0, la transacción 1 empieza, aumenta con 5,000 banco, la transacción 5 hace que disminuya, la transacción 7 menos. No, digamos que esta debe ser la más larga, junto con la de caja, digamos. La de caja igual hacemos varios movimientos, entonces estos dos, digamos, van a ser la más larga. Entonces lo mismo, ¿no? Es seguir esa lógica nomás. Y en la última transacción en el 12, eso no he podido realizarlo porque decía que se paga con caja y se paga con cheque. Lo que no me ubico es a dónde va, si va en activo o en pasivo. Va a salir un plano de caja y va a salir un plano de caja. Ahorita lo que nos está enseñando el licenciado es que el movimiento de cuentas no nos está enseñando todavía a hacer los movimientos con cajas. Solamente nos está enseñando si es un permutativo o modificativo. Entonces, está modificando a caja, le está modificando el pago de servicios a caja y a banco. Ya como le digo, esa parte del gasto que se está realizando se va a pasivo. Es que no es gasto, estamos disminuyendo un pasivo. Claro, o sea, ahí en ese caso, por ejemplo, todos disminuyen. Caja disminuye, bancos disminuyen. Y el del otro lado, pasivo, también disminuye. Sí, creo, ¿no? No sé cuánto. Habían. El primer préstamo, ¿de cuánto era? O sea, en algún lado llega. En algún lado subimos, ¿no es cierto? Ya. Claro, aquí primero aparece con 7,000, ¿no es cierto? Ya, luego posteriormente seguramente aumenta el precio. Ya, entonces aumenta a 3,000. ya. Ya, en realidad estos dos es 10,000. Es uno solo. 7 y 3, 10. Es lo mismo. Es que si estamos hablando de lo mismo, esto igual debería venir aquí. Ahora, pero pasivo podría ponerlo proveedor nomás, no mercadería. Porque tienen que tener diferente nombre. Este es activo y este es pasivo. Pero si tienen el mismo nombre en el mismo lugar, entonces tienen que sumarse en uno nomás. No desglosar. Y al final, 7, 3 da 10 menos lo que vamos a pagar, 2,500. 7,500 tendría que quedar. Claro, por eso usted todito lo ha ido desglosando. Tiene que, aquí esto tendría que sumarse, esto también, sumarse y restarse, ¿no? En realidad aquí ya no sumas, ¿no? Entonces, los 2,500. Ajá.
Ya bueno, como les digo, entonces, suban, no sé si tienen hasta algún lugar también, igual me indican, digamos, aquí me he perdido, lo que sea. Igual voy a tomar en cuenta. Si han avanzado gran parte, no hay por qué quitar mucho puntaje tampoco, ¿no? De la nota. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra duda o iniciamos la clase de hoy? En esta parte, yo lo he registrado aquí, en esta última parte, entonces, y aquí indicaba que se va a pagar, de aquí de caja va a salir para pagar en efectivo, ¿verdad? De la deuda, entonces eso directamente se va a ir a activo. Disminuye caja y también banco, ¿verdad? Ya. Y solo esa es la transacción de usted. Vale, intervienen tres, les dice Sí, caja, pues, banco y la deuda del proveedor. Ah. Aquí Entonces también tiene caja. que disminuir también la deuda. Y aquí a su abajo le colocó o ahí lo disminuye. No, ahí nomás. Directamente lo disminuyó. Ahora, esta mercadería, por ejemplo, que le está apareciendo, no corresponde a este lado tampoco. Ese es un activo, mercadería. Lo que tiene que hacer es, aquí lo que le está faltando es esta mercadería debería estar en activo y su deuda por pagar debería haber incrementado en esa transacción donde hacemos la segunda compra de mercadería. Ya. Entonces, pues sí, porque no me perdí en esa parte. Ya. Ya. A ver, entonces daremos inicio al tema de hoy. Vamos a empezar con libro diario. En la plataforma, bueno, como siempre ya he subido algún material. Algunos enlaces de interés que puede ser y la presentación que vamos a ver hoy. Libro diario. A ver, entonces, ¿qué es el libro diario? El libro diario es el libro de cuentas donde se registra cronológicamente todas las operaciones, ¿no?, económicas realizadas por la empresa en su día a día. Esto sirve para que quede constancia de toda la actividad de la empresa. Y entonces el libro es el lugar físico, es un cuaderno, donde se registra todo lo que vaya a significar una transacción o un hecho contable. ¿Qué más nos dice? Aunque el libro diario puede llevar tanto manualmente como por medios informáticos, actualmente lo habitual es que se lleve de esta última forma, ya que supone un gran ahorro y todo eso, ¿no? Antes, bueno, obviamente eran libros, ¿no? Libros físicos o cuadernos, los cuales uno iba realizando todas las transacciones o los asientos. Pero actualmente ya es muy difícil ver un libro así físico, que se ha llevado a mano, o como antes hacían en máquina de escribir. Ya los libros diarios son realizados por los sistemas contables, los cuales después nos permiten ya sacar los otros reportes que antes igual había que hacer a mano y había que copiar de un lado a otro, ¿no? Entonces ahora, por la facilidad que nos dan los medios informáticos, es mucho más entendible realizarlo por ese lado. De todos modos, igual no se restringe, ¿no? Pero una empresa ya mediana, más o menos, no va a tener el tiempo para que alguien haga el libro diario así manual, lleve un libro, no así físico, sino que se ordena mediante las impresiones que ya sale del medio informático. Pero el concepto se mantiene, ¿no? Es el que tiene que reunir todo eso. ¿Qué información debe incluir el libro diario? Ya mínimamente, en un libro diario, cuando vayamos haciendo los asientos, vamos a encontrar la fecha de las operaciones, el código de la cuenta afectada. El código es, ¿se acuerdan cuando les he mostrado el plan de cuentas? Todos tienen un código, ¿no es cierto?
Por ejemplo, yo tengo este plan de cuentas aquí, que ahorita no está codificado. No, pero no es difícil su codificación. Sabemos que activo, por ejemplo, empieza con 1. Dentro de activos, su jerarquía, activo cociente puede ser 1, 1, ¿no? Dentro del activo cociente, bueno, si hay activo cociente, seguramente aquí hay activo no cociente. Ese va a ser el 1, 2. Ya, dentro de activo cociente, el activo disponible va a ser 1, 1, 1. ¿No? Estos otros que están subrayados, este otro va a ser el 1, 1, 2. ¿Por qué? Porque está en la misma jerarquía del otro. Este otro, igual, 1, 1, 3. Inversiones, 1, 1, 4. Y así. Ya dentro de disponible, ahí me dice que hay caja moneda nacional, extranjera, que en realidad esos dos, o estas tres, no, estas dos, podrían estar dentro de esta caja. Pero no sé, para nosotros ahorita vamos a decir que todos están al mismo nivel. 1, 1, 1, 1. O podría ser 0, 1. 1, 1, 1, 0, 2. Sí, esa es la codificación. Depende de la empresa. O sea, hay empresas que van a codificar así, otras que pueden hasta utilizar letras. ¿No? Vimos con los diferentes planes de cuentas que también dependiendo de la empresa, las cuentas puede ser que varíen. ¿Ya? El plan de cuentas generalmente ya está definido, ¿no? En las empresas. Eso lo hace el contador o el administrador o quien tenga conocimiento para realizar y poder clasificar las cuentas que vamos a necesitar. Por ejemplo, aquí sería 1, 1, 2, 0, 1. Bueno, así, sucesivamente. Ya ese es lo que significa el código de las cuentas. Luego dice que va a haber un nombre de la cuenta y descripción de los conceptos, que es esto, ¿no? El nombre de cada cuenta. Caja moneda nacional. Tiene que ser algo descriptivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nos dice caja moneda nacional, ya nos está dando a entender que vamos a registrar dentro de esta cuenta todos los movimientos en bolivianos, ¿no? Este otro que dice caja moneda extranjera, por ejemplo, va a ocurrir que vamos a registrar en esta todo lo que movamos, ya sea con dólares o con euros, cualquier cosa que haga movimientos sin bolivianos. Igual, por ejemplo, en bancos, tenemos Banco Moneda Nacional, Banco Moneda Extranjera. Entonces, como ven, su propio nombre nos describe algo, ¿no? De la cuenta. Y inventario de mercaderías, por ejemplo, eso es lo que nosotros estábamos viendo como mercadería, por ejemplo, para posterior venta. Mercaderías en tránsito van a ser productos que todavía no han llegado, ¿no? Su mismo nombre nos dice, está en algún lugar todavía viajando, o todavía no se ha desaduanizado. Entonces, tiene que ser algo que se pueda comprender el nombre de la cuenta. Ya. Número de asiento, que va a ser un número correlativo, para que después podamos guiarnos, ¿no? Sobre el asiento en el que hemos trabajado. Las columnas del debe y del haber, que van a estar, ahorita vamos a ver en un ejemplo estructurado, cómo se ordena todo eso. El número de folio diario, que va a ser el número de páginas, ¿no? Y puede también incluir el número de línea. Si es que tenemos varias cuentas en un asiento, inclusive cada uno puede tener su número de línea para mejor referencia. Ya mínimamente tienen eso dentro de los libros diarios, los asientos. Ya. Luego, un poco más de teoría, dice cómo se hace un apunte en el libro diario. Ya, un apunte en el libro diario, para hacer un apunte utilizamos la herramienta que se llama asiento, ¿no? Nosotros hasta ahorita casi no hemos estado tocando ese término. Hemos hablado de transacciones y hemos hablado de hechos contables. Buenas noches. ¿Ya? Hemos hablado de hechos contables, transacciones. El asiento lo único que es la forma de registrar esas transacciones o hechos contables en el libro diario.
Entonces, prácticamente esos tres términos son lo mismo. Transacción, asiento, hecho contable. Se maneja indistintamente en la práctica. Y entonces aquí tenemos una clasificación de asientos por, ya sea por en qué momento es que se realizan, o cuántas cuentas intervienen, o su fondo cuál es, ¿no? El de realizar esos asientos. Ya no vamos a profundizar mucho ahorita en esta teoría. Viendo la práctica vamos a poder entender mejor. Ahorita se va a cortar la conexión, entonces voy a mandar un enlace, ¿ya? Otro enlace. Es que vamos a perder tiempo nomás, vamos a anticiparse. Ya, continuamos entonces con la exposición, la presentación. Ya, entonces nos dice cómo se hace una apunte en libro diario, es mediante los asientos contables, ¿no? Pueden ser asientos de apertura, de saldo inicial, de cierre. La forma de clasificar es viendo cuántas cuentas intervienen. Cuando intervienen solamente dos, van a ser asientos simples. Si intervienen más de dos, van a ser asientos compuestos. Ya los asientos, bueno, por la ley de la partida doble, siempre tiene que haber por lo menos dos cuentas, ¿ya? En una transacción, en un asiento. Y según su fondo, también nos dice que pueden ser operativos, de ajuste, de regularización, de cierre. Ya, o sea, teóricamente no necesitamos profundizar mucho. Sí, ya cuando veamos los ejemplos, ahí vamos a volver a clasificarlos. Sí. Es la ley que hemos ido viendo en las anteriores clases. Toda causa tiene un efecto. No hay deudor sin acreedor. Hay varias cositas, ¿no es cierto?, que hemos visto que se afirma en la contabilidad para poder llegar a registrarla. Está en la presentación 2, está toda la teoría. Ya. Ahora, otro documento importante que hay que ver dentro de lo que es el libro diario, que también tiene los asientos, es el comprobante de diario. ¿Ya? El comprobante de diario es un documento contable que sirve para poder sustentar algo, ¿no? Una transacción que hayamos realizado. Entonces, nos dice que el proceso contable se inicia con la captación de datos por medio de comprobantes, caja de registración contable, esto respaldado por un comprobante. No sé si han tenido la oportunidad de estar cerca de un contador o de ver, ¿no es cierto?, la contabilidad. Lo que se hace es tener todo bien documentado. Ya para llegar a realizar una transacción o registrar el asiento, no es simplemente hacer el asiento y ya está, ¿no? Sino que tiene que tener toda la documentación de respaldo. Por ejemplo, en una venta puede estar todo el proceso desde que el producto ha llegado o es que se ha realizado, ya ha entrado hasta inventario, y después de la venta la facturación, ¿no? La factura también está ahí, todo eso. Entonces, cualquier documento que sirva de sustento a una transacción es que se va juntando lo que significan los comprobantes de diario. Y eso es algo más procedimental, digamos, ¿no? Los comprobantes son la fuente de las registraciones contables. Entonces, les decía ahorita. Por cada hecho económico o hecho administrativo que se realice en la empresa, se emite un comprobante. Ya, entonces los comprobantes, de cierto modo, también, bueno, van a alimentar lo que es el libro diario. Ya, si han visto alguna vez los contadores, manejan en esos archivadores Cóndor, ¿no es cierto? Grandes. Ahí siempre van poniendo uno por uno, porque además tiene que estar en orden, ¿no? Tiene que haber una forma sistemática de almacenar todo eso. ¿Ya? Entonces, todo eso se sustenta en que tiene que ser ordenado el proceso.
Estos comprobantes pueden tener origen interno en la empresa, por ejemplo, un vale de caja, un recibo, todo eso, ¿no? O pueden ser también externos, ¿no? Provenir de otra empresa. Por ejemplo, algunas empresas emiten órdenes de compra, ¿ya? Y van a una tienda y compran con eso. Entonces, eso también es un documento que está viniendo de una empresa externa, pero que tiene que ser también ahí respaldado dentro del comprobante. Ya. Tipos de comprobante. Básicamente, en las empresas manejan 3 tipos, pero eso no significa que solo van a manejar esos 3 tipos. Depende de la organización, de cómo se estructure la forma en la que trabajan, va a haber 3 o más. O inclusive podría haber un tipo nomás, no importa. Pero generalmente hay, digamos, la mayoría enseñan 3 tipos. Lo que es el ingreso, el diario de ingreso, el diario de egreso y el diario de traspaso. ¿Ya? El diario de ingreso significa que nosotros en ese vamos a ir registrando todos los asientos que comprendan que aumente algún efectivo, alguna cuenta de efectivo. Por ejemplo, caja o bancos. Cuando vendemos un producto, por ejemplo, entra dinero, ¿no es cierto?, a caja o banco. Entonces, ese asiento vamos a registrar en los comprobantes de diario de ingreso, porque está ingresando dinero ya efectivo. Los comprobantes de diario de ingreso son al contrario, cuando sale de alguna cuenta de efectivo. Cuando sale, por ejemplo, de caja, digamos, para pagar algún servicio o algo, esos van a estar tipificados dentro de los comprobantes de diario de egreso. ¿Ya? Y cuando no interviene para nada, ni para salir, ni para entrar dinero, una cuenta de efectivo, entonces vamos a utilizar los comprobantes de diario de traspaso. O sea, por ejemplo, cuando son 2 activos, pero no 2 activos de efectivo. A ver, digamos, hago un trueque o un intercambio con alguien, le doy un vehículo y él me da un terreno. Si hago esa transacción, no está interviniendo dinero en efectivo. Hagamos de cuenta que los 2 tienen el mismo monto y simplemente estamos intercambiando. Voy a dar de baja mi vehículo, pero voy a dar de alta el terreno. Entonces ahí voy a tener solamente 2 activos que están interactuando, pero sin la cuenta de efectivo. ¿Ya? Entonces ese tipo de traspasos los vamos a tipificar como comprobantes de diario de traspaso. ¿Ya? Ahora aquí, bueno, este es un ejemplo de diseño, por ejemplo, ya de un comprobante. Un comprobante de ingreso. Aquí podemos ver el título, ¿no?, de la empresa. El nombre del tipo de comprobante. Aquí diría comprobante de diario. Y en los puntos, en los puntitos, ahí habría que poner ingreso. Luego, posteriormente, la fecha. La fecha a la cual corresponde esa transacción, o ese asiento. El número, que tiene que ser correlativo, ¿no? Tiene que haber orden con lo que significa la numeración. Que, por ejemplo, hoy día no podríamos estar poniendo el número 100 y mañana voy a hacer otro comprobante de diario de ingreso y va a tener el número 50. Ya no está siguiendo el orden, ¿no? Entonces no tiene una clasificación notoria. Entonces, seguramente si hoy estoy utilizando el 100, voy a utilizar el 101, 102, 103, así, hasta donde tenga transacciones. El día de mañana va a empezar en el último número que acabó hoy. Si acababa en el 124, mañana va a seguir el correlativo 125, 126, 127. Orden. Bueno, tiene el código, que ya hemos dicho que es el código, ¿no?, de una cuenta. El detalle, el nombre de la cuenta y el famoso debe y haber, ¿no? Entonces aquí nuevamente van a intervenir la interacción cuando tengamos una cuenta del debe y haber. Y por último puede tener firmas, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Alguien lo realiza, alguien lo revisa y alguien lo prueba, digamos, en este caso. Es un tema más que todo administrativo. A ver, diseño de comprobante de egreso. Ya, bueno, la diferencia, hemos dicho en ingreso, que es cuando alguna cuenta de efectivo, por ejemplo, caja o bancos, va a aumentar su valor, ¿no? Está recibiendo dinero. Está recibiendo dinero.
Entonces, miren, aquí no necesitamos muchos datos. Cuando tenemos un comprobante de egreso, es que de la cuenta de efectivo, banco o caja, va a salir dinero, ¿ya? Y ese que está saliendo dinero puede necesitar que lo detallemos. Por ejemplo, aquí abajo, si vemos, aumenta, ¿no? Más datos. Aquí dice efectivo, vamos a aumentar un poquito el tamaño para que se lea mejor. Ya está. Ya. Tiene lo mismo que el anterior, el nombre, comprobante de diario de egreso, diría, la fecha, el número, relativo igual, código, detalle, debe haber. La glosa también es importante en cualquier comprobante. ¿Ya? La glosa, donde especificamos qué se ha hecho en esa transacción, detallamos. Y entonces, me pasó. Y aquí abajo tenemos más detalle de lo que ha ocurrido con el dinero que está saliendo. Por ejemplo, si ha salido en efectivo, o sea, si ha salido dinero físico, o si ha salido con un cheque, el número de cheques. Si utilizamos banco, generalmente se utiliza cheque, ¿no? Entonces, aquí, digamos, se pondría el número del cheque, de qué banco, no sé. ¿Ya? De qué banco es girado y quién es el pagador, documento de identidad. Todos los datos que considere la empresa necesario para poder identificar esa salida de efectivo, ¿ya? Y aquí pues, puede tener una casilla en la cual la persona que está recibiendo el cheque o el efectivo ponga, ¿no? Su firma de recibir conforme, ¿ya? Por ejemplo, lo que ocurre es que aparte del comprobante, cuando a alguien le pagan por caja, uno firma un recibo, ¿no? Un recibo de caja. Ese es el comprobante para nosotros que hemos pagado, si es que soy el pagador, para la persona que has recibido, de que has recibido ese dinero. Y bueno, puede tener nuevamente las firmas, ¿no? Preparado por alguien, revisado por alguien, aprobado por alguien. Y por último, un comprobante de traspaso. En algunos casos no necesitará más detalle o dependiendo de cómo vea la empresa, va a requerir algunos otros datos, ¿no? Entonces aquí en esta casilla, por ejemplo, en este tipo de comprobante o en este ejemplito, le ponen una estructura en la cual se puede poner el nombre de algún interesado, su documento de identidad, ¿no? Todo ello. Entonces, como ven, igual no diferencia mucho. Solo diferencian en el detalle, en la forma. Y en lo que van a registrar dentro. Ya hemos dicho, los de ingreso va a ser cuando obtengamos dinero dentro de alguna cuenta de efectivo, caja, bancos. Las de egreso cuando saquemos dinero de esas cuentas de efectivo, caja o bancos. Y las de traspaso cuando no se mueva ninguna de esas cuentas de efectivo. Ni recibimos dinero ni sacamos dinero de esas. Sino se están moviendo otro tipo de cuentas. ¿Ya estamos viendo alguna duda ya en el Zoom también? ¿O es que no estoy con micrófono en el Zoom? Estamos. ¿Está bien todo en el Zoom? ¿O se está entrecortando tal vez? ¿O no han escuchado nada? ¿No han visto nada? Sí, estoy escuchando todo, yo al menos. Gracias. Ya, ok, gracias por el reporte. A ver. Ya. A ver, les voy a mostrar, por ejemplo, de un sistema, cómo se ven todas esas cosas que ahorita estamos hablando. Este es un sistema administrativo contable, de inventarios, todo ello. Entonces, bueno, la anterior vez ya les mostré igual, ¿cierto? Tiene su plan de cuentas, por ejemplo. Aquí, plan de cuentas.
Entonces, todas las transacciones o acciones que hacemos en este sistema tienen esta codificación o utilizan este plan de cuentas. Por ejemplo, como siempre, empezamos por el activo, ¿no es cierto? Activo, dentro del activo hay activo disponible. Más abajo aquí aparece activo exigible, ¿no? En la jerarquía. 1.3 realizable. Y dentro de esos hay otras subcuentas. Aquí, por ejemplo, dice caja, cajas. Y dentro de cajas, estos que están en verdecito y azulito, esas son las que realmente van a generar información o van a contener la información. No, y hay un montón de cuentas. Caja tienda, caja tantos, hasta para pasanaco hay aquí. Caja transitoria, caja y todo. ¿No? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando utilizamos o hacemos los registros en este sistema, utilizamos este plan de cuentas. No podemos utilizar una cuenta que no exista en este plan de cuentas. ¿Ya? Y eso ocurre en todas las empresas, ¿no? Si en algún momento, digamos, falta una cuenta, entonces lo que hace el contador o la persona encargada de esas responsabilidades es agarrar y la crea. Le asigna primero le asigna debajo de cuál va a estar, ¿no? En qué jerarquía, si es un activo, un pasivo, una cuenta de patrimonio, de ingreso o de egreso. Le va a asignar un código y un nombre, ¿no? Un nombre que sea descriptivo. Y aquí, por ejemplo, en este plan de cuentas, aquí del 10101 se han pasado directo al 110103. Por alguna razón, seguramente reservaron el 110102, pero nunca lo han utilizado, no se han saltado. No pasa nada. Después del 3, el 4, el 5, ya de ahí se han saltado otros números. ¿No? Pero eso no afecta, digamos. La cosa es que tiene que haber un orden y además sabemos debajo de qué estructura está, ¿no? Ya. Entonces, en este sistema, el libro diario, aquí les voy a mostrar, por ejemplo, del día de, vamos a ver de toda la semana. Este es un reporte del libro diario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, lo que nos está mostrando aquí es el código de la cuenta, el nombre de la cuenta, la descripción, o sea, qué se ha hecho en este asiento. Y aquí están, ¿no? las columnas del debe y el haber. Ahora, en este libro, por ejemplo, bueno, solo nos está mostrando las transacciones. No nos está mostrando como en como en el ejemplo que hemos visto de los comprobantes, toda esta otra información, ¿no? Digamos, preparado por, revisado por, aprobado por. Porque en realidad no le hemos pedido el comprobante. Lo que simplemente le estoy mostrando es el reporte del libro diario. Si viera el comprobante, por ejemplo, en este sistemita. Esto, por ejemplo, es una hacienda. Si veo su comprobante, ¿no? Entonces tiene una estructura que ha definido la empresa, la cual utiliza este comprobante. ¿No? Entonces, como ven, aquí tiene, por ejemplo, el nombre, comprobante contable de ingresos. Esto, por ejemplo, es de una venta. ¿No? Entonces, aquí ya tiene más información, cuánto es el dólar, la UFB, tiene su número, que no necesariamente es un número nomás, ¿no? Sino que aquí también tiene letras. CCI significa en este caso comprobante contable de ingreso. Entonces, seguramente cuando utilizan un comprobante contable de ingreso, en el sistema se va a llamar CCE, y así va a haber un número. Y aquí está con la gestión más dividido. Aquí está la fecha, ¿no? ¿Quién ha recibido? La suma en numeral. Si es que se ha utilizado banco, qué cheque. Y empiezan a aparecer las cuentas. ¿Ya?
por ejemplo, bueno, de esta venta aquí tenemos la cuenta de, esto es de impositivo, ¿no? Los impuestos. Empieza a aparecer los impuestos, el debe, el costo de ventas, las cajas. Esto vamos a realizar. Ahorita solamente les estoy mostrando cómo se ve un comprobante ya en un sistema real, ¿no? Y se han movido aquí la cuenta de mercadería, de ingreso por ventas y los impuestos. Ya, entonces aquí nuevamente es jugar con el debe haber, dependiendo de lo que ocurra en la transacción. Y bueno, al final hay unos totales generales, dice. Aquí el concepto que es la glosa. Ya es muy importante el concepto para los contadores al menos. El concepto les va a dar algunos datos que no pueden entender o no saben dentro de la hacienda. Bueno, y puede tener mucha otra información, ¿no? Entonces, como ven, este, por ejemplo, difiere un tanto del ejemplo que les mostré en las diapositivas, pero tampoco es que difiera mucho, ¿no? Simplemente son detalles que necesita esa empresa saber, que han ido diciendo, ah, quisiera saber este detalle más o este detalle más, en comprobantes. ¿Ya? Entonces, ese es el comprobante, nuevamente. Porque el libro diario simplemente ya tiene las cuentas, ¿no? A ver, del 22. Solo del 22. Si vemos el libro diario, en el libro diario simplemente tiene las cuentas y los montos que se han hecho en esas transacciones. Aunque en este reporte, por ejemplo, no está bien separado. Debería haber alguna separación que me diga dónde empieza un asiento y dónde acaba otro asiento. Bueno, los contadores, digamos, no se van a hacer lío, ¿no? Pero para que esté mejor estructurado, sí podría tener una separación, pues. Pero aquí no la vemos ahorita. Todo me está mostrando así en bruto, ¿no? Pero básicamente me muestra la información que necesito. El código de la cuenta, el nombre de la cuenta, la glosa, que es donde dice qué hace, y si afecta al debe o al haber de la cuenta. Y pura venta, venta, venta. Que hay un pago, por ejemplo, es caja contra proveedores. No es un pago de un crédito. Este asientito más. Salió de caja, se fue a proveedores. Ya. Eso. ¿Alguna duda? Claro. Claro. Es que es un proceso por eso sistemático y ordenado. No es que agarra y se lo deja para el final del día, digamos, y voy a hacer todito, ¿no? Sino que según van acudiendo, por ejemplo, estos son ventas. Entonces, cuando el operario vende, lo que hace es registrar este asiento, ¿no? Ajá. En realidad ya el sistema, no, como utilizan sistemas, ya no es que necesita el operario que va a vender hacer el asiento, sino que directo lo vende y ya internamente el sistema ya sabe las cuentas que tiene que manejar, todo eso, y internamente se lo graba ya en el libro diario. Entonces esa es la facilidad y la rapidez que dan los sistemas contables, ¿no? En computadora. Porque sí, evidentemente, si no tuviera este sistema, entonces si yo haría, por ejemplo, en Excel, bueno, en Excel sí tendría que registrar, digamos, el asiento y saber, ¿no? ¿Qué cuenta contra qué cuentas? Pero eso prácticamente ya no ocurre, ¿no? A menos de que sea una empresa muy pequeña que solo tenga un movimiento, 1 o 2 movimientos al día. Entonces, se imagina, esto por ejemplo es de un día. A nosotras nos están enseñando algo de contabilidad. Sistemas contables no nos van a enseñar eso, nos van a enseñar de manera normal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a ir a trabajar? ¿Cómo voy a presentar a un trabajo si no sé manejar el sistema contable? ¿De qué manera yo voy a crear o decir a mi empresa, a ver, señorita, ¿cuál de estas les recomiendo? ¿Cuál de estos sistemas contables les recomienda para la empresa? La
duda dicen ahorita deberían dedicarnos por lo menos, y más o menos se maneja en las empresas, que se encontraban fiscales. Porque yo, en teoría, dicen, yo voy a buscar en mi cuaderno, voy a ir, pero sí me van a decir si está bien, pero manejar un sistema contable. ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Ahora es otra cosa que están también requiriendo secretarias con conocimiento de minería. Tampoco lo estamos haciendo. No sé cómo nosotros, claro, que nos favorece y todo. Claro, no será para todos, ¿no? Pero si entramos en una empresa privada y nos exigen qué sistema contable podemos recomendar, y aparte, ¿cómo vamos a manejar si no sabemos? Bueno, de hecho el sistema contable, o sea, no les van a pedir que ustedes, ¿no? Porque eso es una actividad más que todo del contador. Ahora, su preocupación, por ejemplo, de los sistemas, es que miren, ahorita en el campo laboral, todas las empresas utilizan todo tipo de sistemas. La verdad, nadie puede aprender de todos antes de entrar a una empresa. Lo que sí más ven son las bases que uno tenga contablemente, digamos. O sea, por ejemplo, yo sí sé contabilidad, he utilizado este sistema. ¿Qué hacía usted en este sistema, digamos? ¿Ya? Por lo menos sí tienen que conocer un sistema. Y en el plan de trabajo de nosotros tenemos ver un sistema. ¿Ya? Solo que ahorita no me preguntaban cuál vamos a ver, que es el que casi todas las universidades y todo enseñan, ¿ya? Entonces sí vamos a ver algo. Pero ya eso tienen que profundizar ustedes, ¿no? Porque, o sea, aprender, digamos, un programa, por más que quieran aprenderlo, van a ir a una empresa y tal vez no lo van a utilizar. Que hay muchas empresas que lo que hacen es compran sistemas que lo hacen ahí o lo hacen a su medida, ¿no? Entonces, es muy raro que alguien te pida directamente que tenga que saber el sistema, ¿no? Sino que uno tiene que ir ya así de cancharse, ¿no? Decir, sí, conozco los sistemas. En mi caso, por ejemplo, yo ya trabajo. Recientemente trabajando, pero casi contabilidad no manejamos, o sea, hay departamentos característicos, digamos, para eso. Mayormente aquí es un tema de redacción, notas o Excel, también no listas, cosas, Claro, pues por eso depende de cada uno, ¿no? y hay algunas instituciones que ya tienen, digamos, como calidad de trabajo contable y, digamos, también con archivo digital y todo aquello. Y a veces como la empresa directamente entra a seguir eso, o sea, no puede cambiar. Tal vez tenga una opinión. Buenas noches, doctora. ¿Qué materia están pasando o solo nosotros? Contabilidad 2. Sí. ¿Ya son de tercero? Sí, y el resto. Por Zoom. Sí, no, estamos pasando con Zoom también. Ya. Claro, por eso, o sea, hay casos muy particulares en los que sí, digamos, por ejemplo, para los tabs, digamos, que ustedes podrían estar, piden, ¿no? Saber conocimiento de contabilidad, todo eso, digamos. Pero tampoco les van a pedir que sepan en profundidad, como debería ser el contador. Por lo menos sí saber un sistemita así que han manejado, porque lo que más se maneja, por ejemplo, en esta área ahorita es caja, bancos, porque constantemente están en ese movimiento. Entonces seguramente sí tienen que saber lo que les estoy explicando ahorita, por ejemplo, cómo ir a un libro diario y poder apuntar todo lo que tienen, ¿no? Ese libro diario. Que mucha gente dice, sí, sé contabilidad, pero en realidad no saben todo lo que conlleva todo eso. Les dan un sistema y ya usted va a hacer esto, digamos, y piensan que es solamente hacer eso, y llegado a algún momento ocurre algún problema y dicen, ah, no, pero es que a mí me enseñaron solo esto. Pero ahí entra también el que si yo tengo conocimiento puedo decir, es que yo sabía, digamos, que contablemente tengo que apuntar todos estos documentos, digamos, tengo que hacer esto y solo estoy haciendo esto, ¿no? También ahí entra un poco lo que la persona puede aportar, ¿no? En algún momento. Entonces, sí, evidentemente,
tampoco se puede aprender todo, ¿no? Claro. Sí, por eso también yo les muestro, por ejemplo, así que de este sistemita, cómo está su plan de cuentas, cómo son sus documentos, porque no todos los sistemas son iguales. Este, por ejemplo, así hace sus comprobantes, así tiene su plan de cuentas. Cuando vean otro sistema, seguramente va a tener otro plan de cuentas, va a tener otro tipo de comprobantes, y se llama, pero lo esencial es lo mismo para todos, ¿no? Lo mismo para todos va a ser lo esencial. A ver esto, no, todavía sí. ¿Qué más estamos viendo? Ahí en el Zoom, ¿tienen alguna duda? ¿Está todo bien? Sí, Inge, en el mío se escucha bien. Ya, bueno. Espera ahí. Bueno, entonces, a ver, intentaremos comenzar el ejercicio de lo que era el examen, pero ahora haciendo asientos. ¿Ya? A ver, voy a hacer en Excel. En Excel ya aquí tengo, por ejemplo, bueno, es un archivo de Excel y lo he dividido en tres, ¿no es cierto? Tres pestañitas, donde van a estar mis comprobantes de ingreso, o sea, los asientos de ingreso, los comprobantes de egreso y los de traspaso, ¿no? Ya que es como en este sistema que les mostraba. Solo que aquí, no sé por qué no está, debería tener una división del número de asientos, por ejemplo. Por ejemplo, si yo veo ahorita este documento, bueno, no está completo porque debería tener la división del número de asiento. Aquí todito está mezclado, pues. Entonces, en algún momento me puedo confundir y no sé dónde empieza un asiento y dónde acaba otro. No, pero es una forma de la cual tiene este sistema, digamos, ¿no? Creo que había otro mejor, a ver, mostrar encabezado, quizás con esto. Ah, ya. Este se entiende mejor. Por ejemplo, en este ya nos muestra, ¿no? Dónde empieza un asiento y dónde acaba. Pero tampoco me muestra el número. A ver, más datos. Mostrar total, mostrar datos del documento. Ahora sí. Bueno, es la facilidad que tienen, ¿no? Los sistemas. Uno puede apretar un botón y aparecen cosas. Entonces, por ejemplo, aquí, en este libro diario, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando la fecha, el número del comprobante y, bueno, la glosa. Y ya dentro de ello me está mostrando las cuentas y la interacción del debe y el haber, ¿no? Entonces el libro siempre va a estar ordenadito. Aquí, por ejemplo, está el 40.011, después le sigue el 40.012, 40.013. Lo que no debe ocurrir es que, por ejemplo, tengamos una fecha aquí y esté un número que no corresponde a esa fecha, ¿no? Siempre tiene que haber orden. Ya, entonces es un libro diario, por ejemplo, sacado por este sistema. Pero nosotros podemos aplicarlo dentro del Excel también. Entonces voy a empezar con mi primer asiento. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ejercicio? El ejercicio del examen. Ya, la transacción inicial nos dice, la empresa Titi inicia actividades con un aporte del socio 1 de tantos a caja, el socio 2 tanto de caja, tanto por un terreno y el socio 3 tanto por un vehículo. ¿Ya? Entonces, eso que nosotros ya en los anteriores ejemplos lo hemos expresado con estos cuadritos para ver cómo interactúan el activo, el pasivo y el patrimonio. Ahora lo vamos a hacer directamente con un asiento.
En la clasificación o tipos de comprobantes, en los tipos de asientos, hay uno que dice asiento de apertura, ¿no? Se hace cuando la empresa anota las aportaciones de los socios al inicio de la empresa. Ya, este es el caso. Este sería un asiento de apertura, porque estamos viendo que se está dando inicio a una empresa con aportes de los socios. Y como es de inicio, lo vamos a clasificar dentro de los comprobantes de traspaso, ¿ya? Y puede tener el número 1, por ejemplo. O podría tener una codificación como en ese sistemita que les he mostrado. Como es un comprobante de traspaso, le podría poner CT1 del 2021, por ejemplo, ¿no? Ese sería para identificar el número del comprobante. Bueno, la fecha, vamos a decir que es a hoy día. No, a enero le vamos a poner 26 de enero del 2020. Y vamos a comprobante de inicio. Esa ítima. Ahora, por ejemplo, como está dando inicio a una empresa, todo eso, legalmente lo que debería ocurrir es que las personas, los socios, van a constituir un documento, ¿no es cierto? En el cual van a consignar cuánto está dando un socio, otro socio, todo ese aparato legal. Entonces, si es que tenemos ese documento, dentro de lo que es un asiento, también tiene que estar referenciados esos documentos que comprueban que se ha realizado esa actividad. Por ejemplo, hagamos de cuenta que han hecho un contrato. Y podría decir, ¿no? Aquí en el enunciado, según documento notariado de 24, digamos, de enero del 2021, ante notario número 6. No sé, algo así. Nos podría decir el enunciado o por referencia sabemos. Entonces, esa es información importante que también tiene que estar consignado en la glosa, ¿ya? Según documento notariado. Listo. Que intervienen aquí. Nos dice que el socio 1 da 15,000 en caja, el socio 2 terreno, el socio 3 un vehículo. Entonces tenemos 6 componentes, según veo. El socio 1, caja, el socio 2, el terreno, el socio 3 y el vehículo, ¿no es cierto? Entonces van a ser 6 cuentas. Tenemos que hacer, bueno, puedo poner, si quiero, el número, pues aquí voy a tener 1, 2, 4, 5, 6 cuentas, por lo que veo. Se va a cortar ahorita la conexión. Un enlace más les envío ya, por favor. Pero luego ya no. Ya. A ver, continuamos entonces la idea de nuestro ejercicio.
¿Dónde estábamos? Bueno, teníamos aquí, ¿no? Nuestro librito. Le hemos puesto un nombrecito, le hemos puesto fecha, glosa. Ya. Del enunciado hemos visto que necesitamos 6 elementos, ¿no? Que van a ser las cuentas. Socio 1, dice socio 2, caja, vehículo, terreno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver en nuestro plan de cuentas cómo los tenemos a esas cuentas. Lo que podemos advertir de entrada es que, bueno, tenemos 3 socios, ¿sí? Que son los que van a aportar el capital, o sea, ellos van a dar el patrimonio. ¿Ya? Entonces busco en mi plan de cuentas. Para estos casos voy a utilizar este plan de cuentas. Voy a ir a buscarlo. ¿Dónde estará? Tienen que estar en patrimonio, ¿no? Aquí está. Patrimonio, capital contable. Bueno, el patrimonio es 4. Eso sabemos, ¿no es cierto? Su codificación va a ser 4. Por lo visto no tiene más subdivisiones. Entonces directo podemos poner este 401, capital social, este otro 402, este otro 403. Bueno, yo ahorita estoy haciendo esto porque no lo tenía codificado. Pero en teoría, utilizando ya un plan de cuentas codificado, lo único que tenemos que hacer es buscar el código de la cuenta que queremos usar. Ya. No me saqué. Ya. Ahora, el capital social va a ser donde van a estar mis 3 socios. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo hacer es aquí crearme unas cuentitas. 40101 va a ser el socio 1. Como les digo, en teoría, ustedes no deberían crear las cuentas, ¿no? Yo lo estoy haciendo aquí porque no las tenía creadas. 3, y más adelante aparece otro socio, ¿no? Lo voy a crear más su cuenta, parece. Ya, entonces para mi ejercicio puedo agarrar esos 3 socios. Socio, bueno, ya, perdón, ya tengo un código. Socio 1, 401, 401. Entonces 40101. Socio 2, 4102. Socio 3, 4103. Y aquí nuevamente escribo su nombre, socio 1. Socio 3. ¿Ya? Luego, del enunciado sabemos que el socio 1 va a depositar a caja. El socio 2 va a depositar, va a transferir un terreno, digamos. Y el socio 3 va a aportar un vehículo. ¿No? Si se dan cuenta también todas esas cosas, bueno, va a estar fundamentado por documentos. El socio 3, por ejemplo, que va a dar un vehículo, seguramente va a entregar el documento del vehículo y lo va a poner a nombre de la empresa. Entonces, detrás de todo el asiento está toda una serie de documentos. Entonces, primero empezamos con caja. Caja, busco en mi plan de cuentas. Caja, ¿qué código tiene? Aquí tengo una caja, ¿no? Y bueno, hay otra caja moneda nacional, caja moneda extranjera. Ya, para no complicarme mucho la vida, vamos a utilizar directo caja nomás, ¿no? Estos otros 2 los vamos a obviar por el momento, digamos, les vamos a poner otro colorcito para decir que no los estamos utilizando mucho. Ya. Entonces, ¿qué código tiene? 11101. 11101. Caja. Tal cual como está el nombre en el plan de cuentas. Luego dice que tenemos un terreno que nos van a dejar. A ver, buscaré si hay terreno. Buscaré si hay terreno, debería estar en bienes de uso. Aquí debajo del 1.2, solo aumentar un poquito, ¿no? Debajo del 1.2 hay una subdivisión, este va a ser el 1.2.1 y terreno va a ser 1.2.0.1. Edificios sería 1.2.1.0.2.
preciso, relativamente. Entonces, lo que me interesa ahorita es el código. Ese no es 12101. 12101. Ese no se llama. Luego tenemos vehículos. Vehículos también está debajo de bienes de uso, ¿no? Entonces aquí este es 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya digamos que es el 1, 2, 0, 8. Vehículos. Entonces copiamos su código. 12108. Y su nombre. Vehículos. Listo. Ya. Aquí, por ejemplo, yo he hecho aparecer una columna que se llama parcial. Ya, esto es porque a veces hay otras subcuentas que más adelante creamos, utilizamos, que vamos poniendo aquí los valores y después los vamos totalizando y recién van al debe o al haber. ¿Ya? Por ahora no voy a utilizar, digamos, esta columnita. Directo voy a utilizar el debe o el haber. Ya. Entonces, en el enunciado me dice... ¿Dónde está? Inicia actividad con aporte. Entonces, los socios están haciendo un aporte. Como los socios están en una cuenta de patrimonio y están haciendo un aporte, ¿qué significa? Que van al haber, ¿no es cierto? Es la regla del patrimonio. Cuando inician o cuando aumenta, va a ir al haber. Entonces, el socio 1 me dice que es por 10,000. El socio 2 por 15,000. Ah, no, el socio 1 es por 15,000, 10,000 y 20,000. Este es el primero, entonces, 15,000. Otro es 10,000. Entonces, sus aportes, estamos utilizando la regla, están iniciando en el haber, que son cuentas de patrimonio. Y bueno, la primera, los 15,000 dice que se va a caja. Caja es un activo. ¿Ya? Entonces, como es un activo y está iniciando, esa cuenta va al debe, ese valor. El socio 2 aporta con un terreno. Entonces, igual, está iniciando ese activo terreno. Entonces, la regla de los activos, ese monto va al debe. Y el socio 3 me dice que deja el terreno, ¿o qué era? Sí. Un vehículo, perdón. Un vehículo valuado en 20,000. Entonces está iniciando vehículo, ¿cierto? Y vehículo es un activo. Está bajo los activos, entonces inicia con ese monto. Debe y el haber. Listo. Ahora aquí podríamos sumar para ver que siempre tiene que estar equilibrado también un hacienda. ¿No es cierto? Entonces aquí podríamos, bueno, en la última filita, sacar las sumas. Bien. 45,000. Significa que está saldado nuestro hacienda, está bien. Entonces, un hacienda. Es como lo que hemos hecho en nuestro ejemplo con los cuadritos. Con los cuadritos, solo que el objeto era que entendamos cómo funciona, ¿no es cierto? El activo con el pasivo y el patrimonio. Ya en la práctica, lo que se hace es hacer los haciendas. Poner las cuentas, un codiguito, y clasificar en el debe o en el haber.
¿no? Porque no es práctico hacer nuevamente toditos los asientos. Ahora, un asiento de inicio tiene muchos más elementos, ¿no? Este es algo sencillo, digamos. Pero una empresa que se constituye, por ejemplo, vamos a ver de su balance inicial. Va a tener muchos más elementos, pero no. Este igual es como un balance inicial. Tenía que haber un asiento. Bueno, este es otro documento, ¿no? El balance de inicio. Pero ha tenido que haber un asiento en el cual se han puesto estas cuentas al debe y al haber. Lo que tenemos que hacer es ver ese asiento, ¿no? Aquí está. Este que dice balance de apertura, ¿no? En activo, bueno, para este balance le han puesto mostradores, por ejemplo, que deben tener mostradores. Un esquinero de publicidad, dice. Después en una cuenta de banco, seguramente tenían tal monto. El capital social, que ha sido el aporte del socio. No es de una empresa unipersonal. Y después en caja, cierto monto. Y otro activo está antes. Entonces, como ven, solo tiene, por ejemplo, aquí un socio y lo que ha aportado se ha ido al haber. Y el resto se han ido volviendo activos. Caja, banco, el mostrador y el esquinero, que son activos de uso, digamos, y los estantes, ¿no? Entonces, como ven, en la vida real es así igual. Uno hace su asiento de apertura para iniciar las empresas. Y siguiendo las reglas del debe, el haber, entonces se obtiene el asiento. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? A ver, entonces, continuaremos con las transacciones. Por lo menos unas 2 más, antes de irnos. Ya. Entonces, en una primera instancia me dice que se deposita 15,000. De los 15,000 en caja se lleva 5,000 al banco. Ya. Ahora, miren, aquí hay movimiento de efectivo, ¿no es cierto? Hay movimiento de efectivo. Entonces, eso lo clasificamos dentro de un comprobante de ingreso. ¿Ya? O sea, en la parte de ingreso. Que es lo mismo, el mismo parecido asiento, solo que en este lado. Y en este lado ya no va a ser CT, ¿no? Sino CI le vamos a llamar. CI y va a empezar nuevamente en 1, porque ahora es CI. Igual va a tener una fecha. Puede ser el mismo día, 26 de enero. Y la glosa vamos a decir, en la glosa puedo decir, se depositó 5,000 bolivianos de caja a banco. Bueno, como es un banco, va a tener que tener una cuenta, ¿no es cierto? Entonces me voy a inventar la cuenta número
del BNB, como según comprobante adjunto, por ejemplo. Cuando uno va a hacer un depósito, por ejemplo, un banco, siempre hay un comprobante, ¿cierto? Entonces, y tiene inclusive un número ese comprobante. Entonces, inclusive hasta el número podría ponerse según comprobante número 15, digamos, de la fecha en la que hemos hecho el depósito. Mientras más información brindemos, es mucho mejor, porque así el trabajo es mucho más sencillo también cuando hay control, cuando hay auditorías, todo eso. Entonces, además, uno demuestra que es ordenado, ¿no? En el trabajo y todo eso. Ya, entonces aquí nuevamente vemos el enunciado y nos dice que de caja al banco. Dos cuentas nomás están moviendo. Entonces, 1, 2. El código de caja es el mismo código que hemos utilizado antes. 1110.1. El detalle es el nombre nomás de la cuenta, caja. Y contrabanco. Ahora, si banco todavía no lo hemos utilizado, entonces lo buscamos en el plan de cuentas. ¿Dónde está banco? Está bancos. ¿No? Igual estos los vamos a obviar, digamos, por ahora. No queremos tantos detalles, solo queremos saber bancos. 11.10.5. 11.10.5. Se llama bancos. Listo, y inclusive si quisiera más detalle, ya, bueno, no es una cuenta, pero aquí abajito podría poner como una notita, banco, o como un auxiliar, Banco Nacional de Bolivia. Cuenta y el número de cuenta, digamos. 4. O sea, no es parte de las cuentas, pero sí me puede funcionar como un auxiliar. ¿Ya? Porque voy a tener hartos bancos, ¿no es cierto? Y puedo tener dentro de los bancos varias cuentas. Entonces, en algún momento puede ser que sea factible que yo tenga dividido así por número de cuenta, por banco. ¿Para qué? Para tener mejor orden y tener mejor respaldo. Ahora, por ejemplo, en el ejercicio podrías decir, ya se depositó 5.000, de los cuales 2.000 se ha depositado a esta cuenta y 3.000 a esta otra cuenta. Entonces, ahí, si se dan cuenta, ya estoy utilizando más desglose, ¿cierto? Inclusive haremos eso. Aquí lo voy a poner en el enunciado. Haremos eso. Vamos a decir, de los 15.000 en cajas se lleva al BNB a la cuenta. A ver, le voy a poner cualquier número. 5.000 bolivianos. No, voy a poner 2.000. Y a la cuenta, igual del mismo banco, vamos a decir que es la cuenta. BNB bolivianos 3.000. Entonces, bueno, este numerito podría ser el mismo, ¿no? Debería ser el mismo. Numerito. Número de cuenta. Número de cuenta, ¿cuál era? La cuenta tantos. Estoy diciendo a este, estoy llevando 2.000. Ahora sí voy a utilizar esa columna parcial, ¿no? Estoy diciendo una cuenta 2.000 o la otra cuenta 3.000. Ya estos son como auxiliares. Son auxiliares. Entonces, realmente a bancos, a todo lo que engloba blancos, he llevado 5.000, la suma de esos dos, ¿no? Está aumentando bancos. ¿Y de dónde he sacado? De caja que disminuye y que va a ir a la B. Esos 5.000.
Y ahí obviamente la glosaria tiene que decir también se depositó y 3.000 a esta cuenta. Un comprobante tanto puede ser. Y bolivianos. Nueve, siete, cuatro, ocho. 30. Por último puedo sacar las sumas, ¿no? No hay mucho que sumar porque en realidad solo es 5.000, 5.000. No, no es necesario porque en realidad esto lo que hemos sumado ya lo hemos llevado aquí, ¿no? Al B. Estos parciales solo son como auxiliares para encontrar el valor que vamos a poner a la cuenta, ¿no? Porque si hubiera más aquí, no tendría sentido sumarlo porque estaríamos mezclando cosas. ¿Ya? Bueno, creo que eso por hoy, ¿no? ¿Estamos bien? Allá en el Zoom, ¿cómo está? ¿Tienen alguna duda o algo? Sí, Inge, eso para sacar los códigos, ¿será que nos puede facilitar en Word para sacar impresión directo? Ah, claro, claro, pues voy a facilitar, aunque no está completo, pero voy a ver de completarlo, la codificación ya. Y les paso. Y si los códigos nosotros nos enumeramos o es que es o es necesario esos códigos que tiene ahí, es necesario que esos códigos siempre se coloquen. En este caso, para los ejemplos que vamos a hacer, vamos a utilizar esta codificación que les voy a dejar para tener cierta uniformidad, ¿ya? Obviamente, como les digo, las empresas pueden tener otro código, estar numerados de diferente forma. Pero para los ejemplos que vayamos haciendo de ahora en adelante, vamos a utilizar este plan de cuentas y este código, ¿ya? Ya, está bien, gracias. Ya. Entonces, la tarea va a ser la siguiente. Estas dos transacciones que hemos hecho, ustedes van a hacer lo mismo, solo que voy a cambiar. Ahorita les voy a subir después de más datos. Voy a cambiar los montos y algún activo, digamos aquí, digamos, que empieza, dice vehículo. Entonces le puedo poner una máquina, ¿ya? Y ustedes van a buscar su codiguito. Igual les voy a subir el plan de cuentas con las cuentas que se utilicen ya van a tener su código, ¿ya? No voy a hacer grandes cambios, lo único que voy a cambiar va a ser uno de esos activos. Puedo utilizar en vez de este que dice edificio, muebles y enseres podría utilizar. Entonces van a utilizar el 104, 1204 y van a hacer eso, la transacción inicial, así como yo he hecho aquí, ¿no es cierto? Bueno, el socio 1, eso también les voy a cambiar, digamos, les voy a poner nombres, Jorge, Alberto, Freddy, para que se diferencie un poco, pero va a ser lo mismo. Y los montos más les voy a cambiar, lo único que van a tener que hacer es repetir lo que hemos hecho ahorita y una transacción más de esta, de lo que hemos llegado, ¿cierto? Al comprobante de ingreso, igual vamos a hacer mover de caja a banco.
¿Ya? Les voy a cambiar por eso un poquito el enunciado con los datos y los montos, pero no va a cambiar sustancialmente. ¿Estamos bien? Van a buscar, dependiendo. Por ejemplo, muebles y enseres les voy a decir, entonces ya es otro código, que vehículo o el otro. Pero va a estar ahí en el plan de cuentas. Codiguito, ¿ya? Ya. Eso entonces. Sí, ahorita lo voy a subir. Ya ahí también en el Zoom estamos bien. Entonces mañana nos veríamos a la misma hora. Inge, solo así, 2 hitos va a ser la tarea, ¿no? Así como han hecho ahora en la práctica. Sí, sí. Estos dos nomás, el de traspaso y este de ingreso que hemos hecho. Ahorita les voy a subir el enunciado. Bueno. Entonces, en eso quedamos. Ya. En eso quedamos entonces. Podemos retirarnos.